Bueno, escucharemos ahora a la licenciada, colega Zaida Gatti, psicóloga, coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. Zaida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer a Leonor por esta invitación, a María Elena por una cordial bienvenida que me ha dado, y a todos los y las presentes, aunque los son poquitos y quizás hay que tomar las palabras del doctor, que empecemos a llamar a todas las, para que los hombres sepan lo que es durante muchos años, siglos, estar escuchando que nos hablen en masculino para todo. Desde el colegio a los señores papis, aunque vamos las mamás siempre, hasta todos los ámbitos en los cuales las mujeres nos involucramos y seguimos avanzando. Yo soy un poco desordenada para hablar, entonces me anoté algunas cositas como para poder ser estricta en los 10 minutos que tenemos que hablar, porque me pone nerviosa que me den el papelito. Entonces voy a tomar algunos de los algunos títulos en realidad en referencia a lo que se ha hablado y en referencia a lo que pienso y a lo que venimos trabajando desde hace muchos años, y particularmente cuál es la postura del Programa Nacional de Rescate al cual estoy representando, y quizás traer alguna voz de las que aquí no se pueden escuchar, que son las voces de las víctimas, porque en realidad nuestro trabajo es estar en contacto permanente con las víctimas. Y en este sentido quiero marcar una diferencia que en realidad no es una diferencia, sino que son las dos caras de la misma moneda, y es hablar de mujer prostituida, mujer explotada y trata de personas. En realidad digo que son las dos caras de la misma moneda porque estamos en la misma situación de desigualdad en ambos casos. Y si bien penalmente se toman como delitos diferentes y tienen penas diferentes y el abordaje es diferente desde el Poder Judicial y desde las formas en que se trabaja desde el comienzo de un allanamiento hasta el fin, en el caso de una víctima estamos hablando de la misma víctima, estamos hablando de una víctima en una clara situación de vulnerabilidad, en una situación de diferencia y de desigualdad respecto del hombre. Y en este caso hablamos del hombre prostituyente. Me voy a referir especialmente a lo que es violencia sexual. El prostituyente que ingresa a una habitación con una mujer, a quien compra o alquila por un determinado momento, es la persona que la va a someter a las humillaciones y a los vejámenes más grandes y más importantes a los que esta mujer ha sido sometida. Esto lo cuentan las víctimas, y tomando algunas de las palabras últimas del doctor, las mujeres que están en estos prostíbulos y en estos lugares tan oscuros lloran cuando cuentan de qué manera las humillan y las obligan a hacer lo que ellas, por supuesto, que no quieren hacer. Y es mentira que la prostitución desde alguna perspectiva se podría considerar un trabajo, que esto de alguna manera le podría dar derecho a las víctimas. De ninguna manera esto le puede dar derecho a las víctimas. Esto lo único que generaría es mayor visibilidad de un trabajo que no es tal, y generaría mayor lugar de dominación del hombre por sobre la mujer, porque le estaríamos de alguna manera legitimando el ingreso al prostíbulo, en lugar donde sí se siente más macho, se siente dueño de esa mujer, y se siente dueño de esa mujer porque efectivamente la compró a otro hombre o la compró a una mujer proxeneta, porque también hay que hablar claro, no solamente son los hombres, sino que hay mujeres que también pertenecen a estas organizaciones criminales. Cuando se habla del tema del consentimiento, la verdad que aquí no tengo más que decir que yo estoy absolutamente en contra de lo que implica hablar del consentimiento de una víctima de trata o de una víctima de explotación sexual. Y estoy en contra porque no puede haber ningún tipo de consentimiento, no solo cuando hablamos de trata de personas en su forma más extrema, sino cuando estamos hablando de una persona, una mujer que no ha tenido posibilidad de elegir. Entonces, si no tenemos posibilidad de elegir, no podemos hablar de ningún tipo de consentimiento, no podemos hablar de haber llegado a un prostíbulo alegremente a trabajar, como se manifiesta en algunos medios.
no puedo dejar de mencionar lo que ha sido el recorrido nuestro en estos años de trabajo y nuestro duro enfrentamiento con el Poder Judicial. Lo vengo diciendo desde hace muchos años y lo reafirmo lamentablemente día tras día, porque el Poder Judicial ha ejercido una violencia extrema sobre las víctimas, una violencia que quizás la hemos visto casi todos los ciudadanos y ciudadanas del país cuando fue el juicio de Marita Verón, pero esto sucede todos los días en los juzgados. Esto sucede porque el Poder Judicial no se ha capacitado y no se ha sensibilizado jamás con la temática de trata. Y por eso es importante la capacitación y la capacitación. Y a eso añadirle la sensibilización con la temática. Si estamos hablando de un Poder Judicial que puede entender de qué se trata el relato de una víctima de trata, si puede entender que una víctima no va a colaborar con una investigación, que una víctima no va a contar determinadas cosas porque siente mucha vergüenza de las situaciones que atravesó, quizás podemos estar frente a un jurado que podría eventualmente estar del lado de las víctimas, pero en general nos encontramos con la situación contraria. En general nos encontramos con juzgados que someten a las víctimas y cuando no las someten en forma directa permiten que los abogados defensores de los proxenetas las sometan a las preguntas más terribles, como ser cuántos clientes atendía por día, cuánto dinero ganaba, sabiendo que las víctimas en muchas oportunidades no van a poder ni siquiera responder esto. Desde que se promulgó la ley de trata en el año 2008, con todas las cuestiones que se mejoraron con posterioridad y con todo lo que queda por mejorar, porque creo que todas las leyes son perfectibles siempre, y a medida que avanzamos desde el Estado en la lucha contra la trata de personas y la asistencia a las víctimas, también las organizaciones criminales han ido avanzando. Han ido avanzando porque tuvieron la necesidad de cambiar los métodos de captación, tuvieron la necesidad de cambiar los métodos de reclutamiento, tuvieron necesidad de cambiar el modo en que transportaban y trasladaban a las víctimas, y todo para intentar engañar a un Poder Judicial que se deja engañar muy fácilmente. Hoy el doctor Abler mencionaba el caso de Dulcinea, el caso de Mar del Plata, que fue un caso muy importante porque lo venimos trabajando desde hace muchos años, porque conectaba a todos los lugares que él mencionó, desde República Dominicana hasta la provincia de Buenos Aires y hasta la provincia de Neuquén, y conectaba muchas personas en una organización criminal. Él creo que no mencionó que entre los condenados figura un personal policial y figura también un agente de migraciones. Esto también es importante decirlo porque habitualmente quedan como por fuera de todas las investigaciones y de todas las condenas. En este caso no fue así, había una conexión clara y también en este caso algo más para añadir a lo que dijo el doctor Adler es contarles cuál era la situación de las víctimas que estaban, especialmente las que estaban en Neuquén, que por supuesto era gravísima, igual que las que estaban en Mar del Plata, pero se incrementaba porque estaban en una zona muy lejana a la ciudad de Neuquén. Eran 100 kilómetros de un pueblito muy pequeño y las mujeres que estaban allí no tenían ninguna posibilidad de salir. Allí voy a retomar también las palabras del doctor cuando se habla de libertad. No estamos ante una situación de libertad. Esas mujeres tenían la puerta abierta, es verdad, la puerta del prostíbulo estaba abierta y estaba sin llave. ¿A dónde iban a ir? No solo no tenían dinero, no sabían dónde estaban, se habían venido desde Santo Domingo y habían dado toda esta vuelta por diferentes lugares del país y no tenían la menor idea de dónde estaban. Entonces, no podemos hablar de libertad. Esto es, por supuesto, lo que se lleva a los juicios orales. Cuando se va a un juicio oral, los defensores lo primero que dicen es la mujer se podía ir porque la puerta del prostíbulo estaba abierta. No se podían ir. En ese caso, cuando se hizo el allanamiento, que fue realizado por personal de la Prefectura Naval, los mismos prefectos, que son fuerzas policiales y son fuerzas de seguridad, estaban espantados de la situación de esas víctimas, porque también están atravesados por estereotipos y en este caso tenían realmente una víctima casi de libro, porque era la víctima que había pedido ayuda, que es lo que no nos pasa habitualmente.
Es la víctima que lloraba, es la víctima que reclamaba porque la sacan allí y es la víctima que había escrito en un diario cada uno de sus días de padecimiento en ese prostíbulo. Esas víctimas, una de ellas no quiso declarar. Y yo que fui testigo en el juicio, una de las tantas profesionales del Programa Nacional de Rescate, porque fuimos varias a declarar, una de las preguntas que me hicieron estuvo relacionada directamente con esta víctima, porque por supuesto era la víctima que había iniciado la denuncia, y me preguntaban por qué no había querido ir a declarar, o sea, la consideraban miembro de la organización. Mi respuesta fue muy contundente porque la verdad es que lo había escuchado de boca de la víctima. Ella no quiso declarar porque tenía mucho miedo, era una organización muy grande, estaba aterrorizada porque amenazaban a su familia en República Dominicana, y el juez que intervino en la causa, a pesar que por escrito desde el Ministerio de Justicia se le pidió reserva de identidad de la víctima, no tuvo la reserva de identidad de la víctima. Entonces, su nombre y su apellido circulaba por toda la red y la organización criminal. Esto lo dije en el juicio porque me parecía que era sumamente importante saber realmente cuáles eran las causas por las que la víctima no estaba allí. No estaba escapándose porque iba a salir ilesa de un delito que no había cometido. Estaba escapándose porque seguía teniendo mucho miedo. Otro de los temas que como título es... Yo mencioné romper con los patrones socioculturales y creo que en este sentido tenemos que empezar a incorporar no solo la palabra prostituyente y sí modificarla por la palabra de cliente, más allá que venimos como peleando mucho para que la palabra cliente sea introducido en los documentos internacionales, se habla de la figura negativa del cliente en los foros de Naciones Unidas. ¿Avanzamos con esto? Bueno, quizás ahora tenemos que avanzar con la figura del usuario prostituyente, de las víctimas de trata y las víctimas de explotación. Yo hace una semana estuve en Rosario en un seminario que organizó la Fundación María de los Ángeles y me hicieron una nota para un medio y alguna de las cosas que dije fue que el cliente de trata o prostituyente debía ser penalizado. Y el título de la nota fue ese: Zaida Gatti considera, no hablaba de la penalización, sino algo que yo siempre digo, que personalmente considero que el cliente o prostituyente es un miembro más de la organización criminal. Y la nota se tituló Zaida Gatti dice que los clientes son miembros de las organizaciones criminales. La verdad no me molestó que se pusiera eso, o sea, otras veces me molesta cuando me titulan de determinada manera. Allí no, porque la verdad es lo que pienso, lo afirmo, y abajo aclaraba que era una postura personal. Yo lo leí y estaba con alguien a quien quiero mucho, con quien tengo mucho aprecio, pero es un hombre y tiene como tal la mentalidad a veces que no está totalmente de nuestro lado y está atravesado por los estereotipos de género. Y me dijo, es fuerte el título, ¿no? Creo que con eso ya no hace falta que aclare más allá de ser alguien que ha ido avanzando en políticas de género, todavía sigue pareciendo fuerte que se titule que un prostituyente es miembro de una organización criminal. Es miembro de una organización criminal porque favorece que las víctimas de trata sigan existiendo. Y otra cosa, que esto ya es más una anécdota o una perlita de un programa de televisión que estaba mirando anoche que me sonaba muy parecido a alguna de las cosas que escuchamos a diario. Anoche estaba mirando un capítulo de la serie Criminal Minds, no sé si alguno la ha visto, y justamente anoche estaban investigando una red de proxenetismo y trata de personas. Y cuando llegan los investigadores del FBI ante el médico forense y le preguntan si le habían hecho todos los exámenes por casos de violación, el médico le dice, no, ¿para qué? Si era una prostituta. Creo que si no empezamos a romper con todo esto, mal podemos avanzar en cualquier tipo de modificaciones, porque todo lo que se escriba está genial y me parece que es importantísimo que podamos discutir todas las leyes, todas las legislaciones, pero también es importante que cambiemos las cabezas de quienes después van a aplicar esto, porque el tema de trata y de explotación sexual no es un tema que ha estado en boca de quienes se
pronunciaron firmemente frente al anteproyecto, ¿no? En contra, y juntaron firmas y recolectaron en diferentes lugares de la provincia. Pero no se hablaba del tema de trata y de explotación, porque no es un tema de inseguridad. Consideran que esto no es un tema de inseguridad, es un tema que hoy no vende. A nosotras sí nos importa. Este es un tema que lo tenemos que incluir en los foros de seguridad que se trabajaron el año pasado en la ciudad de La Plata. Incluimos este tema como un tema de inseguridad, porque no es el tema de inseguridad solamente el robo en la calle o el robo en una casa o el homicidio. Esto también es un tema que tenemos que incluir en la agenda política. Y como último, compartir con ustedes el número de resolución 567 del 21 de abril de este año. Es una resolución del Ministerio de Justicia firmada por el ministro Alac, en la cual se invita a todas las universidades nacionales y las universidades privadas, a todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, a hacer todas las apreciaciones, aportes, críticas y todo lo que consideren respecto del anteproyecto del código. Me parece que esto es muy valioso, porque todas las voces tienen que ser escuchadas. Esto no es más que un anteproyecto, y vuelvo a decir, es importante que podamos todos y todas hablar de esto. Si solamente se habla de la mínima o la máxima de las penas, y después tenemos casos como el de Marita Verón, que festejamos el segundo juicio o el único juicio verdadero, en el cual le dieron 22 años a uno de los principales imputados, y hace una semana se fue a su casa con una, creo que con una fianza de 100.000 pesos, y la verdad es que a mí ni me preocupa si las penas son de 2 o de 40, porque la verdad es que si no se van a cumplir, me parece que estamos yendo para atrás y no para adelante. Entonces, cambiemos las cabezas, además de cambiar las legislaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aida. ¿Hay alguna pregunta? Sí, porque ya invitamos a los copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Ernesto Moró y Horacio Ravena, que nos acompañan para hacer el cierre. En realidad, bueno, felicitar también el anterior panel y a este, y preguntarle a, digamos, hay un psiquiatra, un psicoanalista y una psicoanalista y una psicóloga, dos psicólogas, pero quizá la pregunta es para Enrique, pero para quien quiera contestar, aprovechándolos un poquito. En el tema, yo vengo del sistema educativo, además de las cuestiones que nos ocupan permanentemente, y lo que me pregunto siempre es, ¿cuál sería la estrategia más correcta para desalentar esta máquina, esta sociedad que es una máquina de volver a consumir y de generar prostituyentes? Porque en realidad es un tema de la educación sexual. ¿Qué podemos hacer o qué deberíamos estudiar, si es posible además eliminar esa pulsión, ese deseo que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con, me parece que un desarrollo negativo, ¿no?, de las relaciones entre los seres humanos? Yo sé. Avanzo, digo algo. Primero aclararte que no soy psicoanalista, ni lo quiero ser. Tengo formación analítica, sí, soy un analista, soy psicodramatista, soy psiquiatra, tengo formación en varias... No, pero soy analista. Pero la verdad que la misoginia de muchas cosas de Freud y de psicoanálisis no me la banco, ¿no? Y ha sido muy funcional la ideología psicoanalítica con la dominación machista. Así que por eso no soy psicoanalista. Después, creo que este tema, que esto no es solo un tema de deseo, es una estrategia de capitalismo. Entonces tenemos que darnos políticas varias en todos los planos y en todas las prácticas sociales. Y lo que quiero dejar claro es lo siguiente: los hombres históricamente y en la actualidad no cambiamos
por cursos, por educación, ni por llamados a la reflexión. Cambiamos porque las mujeres dicen no. Ahí es cuando los hombres cambiamos. Es decir, cuando las mujeres, a través de sus movimientos sociales, a través de la lucha en el Congreso por lograr el cupo, y todas juntas diciendo no, queremos tal cosa, a partir de ahí la dominación masculina se reacomoda. Yo no podía darte ninguna respuesta, no tengo la precisión en absoluto en cuanto a todas las cosas que se podía hacer. Yo creo que esto es algo que sirve, este encuentro que han impulsado es algo que sirve, y creo que esa lucha que tenemos en nuestras prácticas cotidianas diciendo no sirve, pero una estrategia capitalista es esto, ¿no? Que también es derrotable, como todo sistema, pero bueno. Yo añadiría, bueno, primero yo también iba a decir que no soy psicoanalista, no me reconozco como psicoanalista, aunque estudié psicología, porque realmente para trabajar en estas políticas justamente creo que hay que alejarse del psicoanálisis, es mi postura muy personal. Y también pensando primero en la satisfacción, yo la verdad que creo que no hay ningún tipo de satisfacción más que el abuso de poder, y teniendo en cuenta también lo que dice el doctor, y yo pienso exactamente lo mismo, que es una estrategia del capitalismo, y desde el psicoanálisis pensar que si Freud en algún momento comenzó a escribir sobre todos los casos de abuso sexual infantil y todos los casos de violencia sexual intrafamiliar, y después fue obligado por la sociedad a desdecirse de todo esto y comenzar a hablar de fantasías, que lamentablemente es lo que los psicoanalistas introducen en cada una de las sesiones, desde allí es como que tenemos los orígenes para pensar de dónde viene todo este abuso de poder del hombre por sobre la mujer. Y la verdad que sí, comparto que somos las mujeres las que tenemos que decir no, y el hombre tiene que aprender a respetar. Pero bueno, eso no te lo voy a contar a vos, que creo que una de las primeras luchadoras. Gracias. Una sola cosita agregar. Creo que sí, que es central que las mujeres digamos no, pero también es importante que logremos que haya una censura social a este tipo de conductas. Si vos penalizás al prostituyente, si bien el derecho penal no resuelve los problemas sociales, pero es una herramienta, es un mensaje para decir esto la sociedad no lo tolera, y creo que también eso es importante.